Agradecer a todos ustedes que estén aquí y a quienes nos acompañan vía streaming también. Agradecer a las autoridades de la Unión de Universidades de América Latina por facilitarnos este espacio para poder compartir con ustedes lo que hemos estado desarrollando dentro de un proyecto que ahora me referiré brevemente, pero primero que nada, bueno, pues presentar a ustedes a la doctora Elena Barberá Gregory de la Universidad Oberta de Cataluña, quien será nuestra conferencista, la maestra Hortensia García Vigil, de la Facultad de Psicología de la UNAM, que colabora en este proyecto de investigación del que les platicaremos brevemente, la doctora Marta Diana Bosco de la Facultad de Filosofía y Letras del Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia, y la doctora Patricia Ávila, que es gerente de posgrado y ha sido gerente de investigación en Infotec, que es un organismo del CONACYT. En su momento haremos una presentación un poco más amplia de cada uno, pero es básicamente para darles la entrada a esta conferencia. Y bueno, un poquito nada más platicarles. Yo soy la doctora Benítez García de la Facultad de Psicología, del posgrado de Psicología de la UNAM, y platicarles un poco que, bueno, esta invitación a la doctora Barberá surge de un proyecto, uno de los proyectos de investigación que hemos empezado a desarrollar, ¿no?, en relación con el docente en línea, de poder valorar cuáles son las competencias que se requieren para realmente desarrollar cursos de calidad y que impacten en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Hay pues literatura al respecto muy importante, de la cual nos hemos basado, pero que finalmente todavía no nos ha dado respuesta respecto de cómo evaluar, ¿no?, las competencias del docente en línea. Y entonces hemos, a través de un proyecto de investigación que ya tiene tiempo, primero desarrollado una serie de competencias genéricas de los profesores de educación media, superior y superior, y posteriormente hemos abordado otras funciones docentes como la tutoría o las competencias del supervisor, que es quien acompaña a los alumnos en el práctico, en los espacios de servicio que tenemos para formarlos profesionalmente. Y también hemos abordado funciones como la de la mentoría, y en este momento pues estamos llevando el modelo para ver qué tan viable es derivar a partir de este modelo competencias del docente en línea. Entonces, para hacer esto, lo primero que estamos haciendo es un diagnóstico de las mejores prácticas de educación a distancia a nivel nacional, y bueno, a lo mejor quedan excluidas algunas universidades, pero nuestra intención es que estén representadas las universidades que tienen mayor tradición. Por supuesto, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?, que es una universidad con ya gran tradición en educación abierta y a distancia, y hemos incluido también, no las voy a mencionar a todas, pero la Universidad de Guadalajara, por supuesto, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Veracruzana, la Universidad, por supuesto, de Baja California, que es pues incipiente su desarrollo, la Universidad de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Yucatán, y estamos valorando la posibilidad, por ejemplo, también de estudiar a la Universidad Nacional a Distancia de México, y tratar de hacer también una comparación con universidades muy importantes como la Oberta de Cataluña y la Universidad de Athabasca, ¿no? Entonces hemos buscado la colaboración también de académicos de la Universidad de Athabasca, que hemos seguido sus modelos, ¿no?, de análisis de la interacción, y con la doctora Elena Barberá, que bueno, nos conocíamos desde hace tiempo en estas lides y compartiendo los mismos intereses de investigación, y de tal manera que bueno, pues hemos pensado en la posibilidad de una colaboración que nos permita dar respuesta pues a un problema, a una preocupación, una línea de base que después permitiría realmente formar a los profesores con una solidez mayor en cuanto a qué son aquellas acciones las que finalmente impactan de mejor manera, ¿no?, tanto a la motivación del alumno, a las dimensiones afectivas, pero también en aspectos cognitivos y finalmente, evidentemente, en el rendimiento y en el desempeño, ¿no? Entonces, bueno, ahora pediré a la maestra
antes que eso, a la doctora Marta Diana Bosco, que le he pedido que nos dirija unas palabras en relación con estos temas que estamos abordando. Después le daré la palabra a la maestra Tencia García para que presente a la doctora Elena Barbera, y finalmente la doctora Patricia Ávila nos apoyará en la parte, digamos, de discusión, de comentarios y de cierre final de este evento. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación y la participación en este evento. Pues no cabe duda que la educación abierta y a distancia en nuestra universidad ha crecido de una manera impresionante. Así lo vemos, por ejemplo, en mi facultad, donde la matrícula mayor está en el SUAYET. Y el sistema escolarizado pues nos llama la atención porque antes era el que tenía el mayor número de estudiantes. Yo comentaba con mis colegas que es muy importante que se sigan desarrollando investigaciones que para nosotros son información que nos permite retroalimentar a nuestro propio sistema. Y he observado, y aquí está la doctora Zubieta, que con ella, bajo su tutela, bajo su guía, su orientación, llevamos a cabo una investigación muy importante que fue el macroproyecto de investigación para el SUAYET. Y los resultados ahí están. Pero desafortunadamente lo que está pasando con la investigación es que no llega a los espacios donde tendrían que llegar para tomar decisiones. No estamos con un seguimiento de esos resultados, y a mí me preocupan porque observo que seguimos investigando problemas con estudiantes, formación docente, qué pasa con los contenidos, qué pasa, pero a las facultades y escuelas, y lo digo porque yo soy docente del SUAYET, pues yo no veo ese impacto. Y pareciera que las cosas se borran y volvemos a investigar lo mismo y no nos están llegando nada para tomar decisiones, para mejorar nuestro trabajo de verdad. Y yo creo que ahora que tenemos que constituirnos como una red, es una propuesta, ¿verdad?, que estamos trabajando para compartir nuestras investigaciones, para proponer nuevas investigaciones y conocer esos resultados para todos y ver qué está pasando con nuestros estudiantes, cómo podemos mejorar la calidad de nuestro trabajo con ellos, cómo podemos mejorar todos nuestros espacios virtuales, mejorar también nuestra formación docente y, ¿por qué no?, también la institucional, que haya más, que nos involucremos todos más, pero con base en estos resultados que sí queremos ver y que tenemos que socializarlos. Entonces, yo creo que para mí la investigación es una parte nodal y que tenemos que reconocer lo que se ha hecho y continuar con propuestas, ¿verdad?, para conocer el rezago educativo, el abandono en estos modelos que los tenemos, pero ¿y qué se ha hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Diana. Esto debería haber hecho antes, pero aquí con un poco los nervios, las prisas no dije, pero bueno, ella tiene mucho que contribuir en estas redes porque por un lado es doctora en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, y bueno, tiene una trayectoria muy amplia en este ámbito de trabajo de la educación en línea, y actualmente dirige un proyecto muy importante a través del cual se puede aportar también a toda esta esta iniciativa, y que es del alumno tradicional al alumno digital de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella pues tiene una experiencia también muy importante en dirigir, fue jefa del SUA y coordinadora de pedagogía, y también ha colaborado pues con la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, con quien muchos colaboramos en el momento que la doctora Zubieta estaba al frente, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar también de agradecer a Rosario Freixas, que nos ha colaborado también en esta iniciativa y nos apoyó para que fuese posible que este evento se filme, ¿no? Y que, bueno, pues nos ha también colaborado mucho en el proyecto de investigación de diagnóstico acerca de la UNAM,
nos ha acompañado en la validación también del instrumento que hemos estado desarrollando. Entonces, bueno, pues sí, como dice Marta Diana, estas iniciativas importantes, lo importante es que hay que documentarlas y tratar en un momento dado de regresar, ¿no?, a su origen, de dónde salieron, de los problemas, para poder aportar, ¿no?, más a mejorar, a optimizar esto, ¿no? Y bueno, sin más, ya le doy ahora sí la palabra a la maestra Hortensia García Vigil, quien colabora en el Departamento de Psicología Educativa de la División de Estudios Profesionales y quien es corresponsable del cuerpo académico de la UNAM, que colabora con 2 cuerpos académicos en Baja California, uno en Mexicali y el otro en Ensenada, y que estamos nosotros empujando también esta iniciativa de crear primero el modelo, ¿no?, de competencias docentes del docente a distancia, los descriptores, ¿no?, los indicadores, finalmente los reactivos, que se puedan convertir en un instrumento que pueda ser utilizable por muchas instituciones, ¿no? La idea es tener las competencias genéricas que puedan ser útiles para incluso comparar iniciativas, ¿no? Entonces, para que nos presente a la doctora Gregory. Gracias. Antes de nada, muy buenos días, y agradezco a nombre de todos los colegas que participamos en los proyectos y de todos ustedes que afortunadamente nos acompañan, el que estemos aquí reunidos para contar con la afortunada participación para nosotros de la doctora Elena Barberá Gregory, quien dentro de sus múltiples ocupaciones resulta que le hicimos esta invitación y tan generosamente aceptó que reprogramó algunas actividades para poder estar con nosotros. Bueno, sin más voy a leer algo muy breve, dado que su trayectoria es muy vasta. La doctora Elena Barberá Gregory es doctora en psicología por la Universidad de Barcelona y debido a la excelencia de su trabajo obtuvo el premio extraordinario en el doctorado. En la actualidad es directora del programa de doctorado de Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona, España, y es profesora adjunta del doctorado internacional en la Nova Southern University de Florida, en Estados Unidos. Su actividad de investigación está especializada en el ámbito de la psicología de la educación, campo en el que tiene diferentes publicaciones, conferencias y cursos de formación. Concretamente, con relación a procesos de construcción de conocimiento e interacción educativa en entornos e-learning, la evaluación de la calidad educativa y evaluación de los aprendizajes, la educación a distancia con soporte de TIC y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actualmente dirige el grupo de investigación EDUS, Educación a Distancia Universitaria y Escolar, vinculado al e-Learning Center, con el que participa en diversos proyectos nacionales e internacionales relacionados con el aprendizaje electrónico y con la evaluación de los alumnos. Ha sido responsable de impartir múltiples cursos de formación docente a nivel universitario sobre temas de educación virtual y evaluación de los aprendizajes en línea desde el año 2000 hasta la fecha, en universidades tanto españolas como extranjeras. Solo por mencionar algunos ejemplos, podemos decir de la Universidad Autónoma de Madrid en España, Universidad La Única de Venezuela, UNAM y Nuevo León en México, la Universidad de las Américas en Chile, UNED en Costa Rica, entre muchas otras. Es evaluadora externa e independiente de proyectos de investigación impulsados por la Unión Europea y colabora con organismos internacionales en el desarrollo del conocimiento, IASTER Suiza y Canadá, mediante la organización de congresos y premios internacionales como miembro del Comité Técnico de Educación. Pues también tiene una muy vasta producción en publicaciones. Algunos de sus libros son, por ejemplo, El estilo y portafolio, Aprender y Learning, La educación en la red, Actividades virtuales de enseñanza y aprendizaje, Educar en aulas virtuales, La incógnita de la educación a distancia,
evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje, y entre las obras más recientes se encuentra Assessment and Evaluation of Time Factors in Online Teaching and Learning, que publicó en 2013. Time in Online Education en 2010. Pues sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Elena Barberá para que pues pueda compartirnos su charla, su conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias a todos por realmente responder a esta convocatoria. Yo les he de decir que bueno, estoy encantada de estar aquí, es un placer para mí y naturalmente por eso estoy muy agradecida a personas concretas que han realizado o han hecho posible este evento, pues como Benilde, Hortensia, Rosario, Francisco, también los compañeros de Baja California, Salvador, Edna y todo su equipo. Sería no innumerable porque es más la calidad que la cantidad, pero de verdad que para mí naturalmente ha sido no solo un aprendizaje, sino pues un placer más allí de lo académico, estar con todos ustedes, y en este momento también. Yo ya estoy, digamos, disfrutando del momento, ¿no? Me gustaría que ustedes también, y para ello les explicaré que mi charla no es ni una charla, es una propuesta. Y por eso, digamos, estamos todos en el mismo barco, y la idea es que es más prospectiva esta charla y más, digamos, en el plano de la reflexión conjunta, que no que alguien que sabe un poco de algo, de un trozo de algo, viene y lo explique y ya está, y todos aprendemos. Sinceramente, bueno, creyendo en las redes y en la interacción, a mí me gustaría que la mayor parte de la conferencia o charla la den ustedes, en el sentido que haremos o daremos mucha voz al final, no solo sobre preguntas que tenga que responder yo, sino sugerencias, reacciones, y que completen la charla y otras muchas cosas que les puedan y que nos puedan interesar, en el marco, eso sí, yo soy muy limitada, de la educación en línea. Entonces tengo algunos otros saberes culturales, pero bueno, digamos que culturales no quiero decir académicos, pero este sería el foco. Eso sí que me lo respetarán si pueden un poco, porque si no, no podré responder mucho, ¿no? Entonces, la idea también de la charla es, ya digo, es prospectiva, es en el mundo no de los sueños, naturalmente, de las realizaciones, pero prospectiva, y tiene una parte más conceptual, más de marco de trabajo, que sería esa primera parte, y después una segunda parte que, claro, para ser coherente, pues una parte más de herramienta. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué salida le damos a estos conceptos, a estas ilusiones, a todo eso, ¿no? Entonces, una herramienta concreta, les explicaré también un proyecto europeo en el que estoy realizando pues, unas aplicaciones, pero es una de las muchísimas, y no la mejor posiblemente, materializaciones de lo que estaremos hablando hoy aquí. Entonces, la idea básica, como verán, el título, que quiere ser sugerente, pero es confuso, ¿no? Calidad de frontera, educación en línea de frontera. A mí me hubiera gustado no hablar de fronteras porque, por desgracia, están muy de moda. Es una cosa rara en un mundo globalizado, pero está muy de moda en todas partes del mundo, en todas. Entonces, la idea era pues, hablar más de educación en línea sin fronteras o sin límites, pero me permitirán que tome de prestado, de alguna manera, que ya está acuñado el término, de la investigación de frontera, el término justamente que les quiero transmitir a lo largo de la charla, que es expandirse, ir más allí, atreverse a. La idea de la investigación de frontera, lo conocerán, y podemos hacer la traslación a la educación, está basada en abordar cuestiones sobre las que existe controversia en la comunidad en la que estamos, en nuestro caso en la comunidad educativa. Existe controversia, no nos hemos de, es más fácil seguir, ¿no?, las regulaciones y las normas, y así tenemos más éxito y vamos prosperando, pero es muy fácil investigar con unos estándares, siguiendo el método científico. Eso da muchos artículos y posiblemente algún renombre, pero lo que se necesita en estos momentos es atreverse a pensar, y llevarlo a cabo. Ese sería el primer punto. La investigación de frontera también lo que se caracteriza por abordar cuestiones de difícil respuesta, cuestiones que desde luego con los métodos actuales no tenemos, contestación, ¿no? Otro aspecto sería el también poder utilizar metodologías y conceptos que son atípicos en el ámbito, como ven, un poco más de lo mismo, o sea, aplicar la imaginación,
pero es que de verdad nos lo hemos de creer, no es simplemente un discurso, es aplicar la imaginación porque de ahí saldrán las cosas, no porque sean nuevas, sino porque sean más interesantes para la educación en línea en este caso, porque cualitativamente estamos faltos de tener datos de ese tipo. Tenemos mucho del otro tipo y muy redundantes y ya hemos saturado, hemos llegado al principio de saturación posiblemente y ahora hemos de emplazarnos a otra parte que es donde me gustaría que nos moviéramos hoy, que son unas tierras un poco más movedizas de frontera, ¿no? También la idea es partir de resultados inesperados, resultados que igual no nos gustan y que el paradigma dominante, pues digamos que prefiere esconder, sea institución, sean compañías, sea lo que sea, con la prudencia que se caracteriza, pero en principio tomar esos resultados y no otros, porque si no estamos reproduciendo lo mismo. Ustedes lo entienden perfectamente y lo conocen también. Entonces la idea es centrarse en esas cuestiones base y en esos datos para rebatir o confirmar ese paradigma que impera de algún modo, ¿no? Abrirnos un poco en todo eso. La idea sería atreverse, no hay más, atreverse a, ¿no? Las investigaciones también que nosotros emprendamos, no sé, deben tener y en este caso la educación en línea, deben tener un punto de incertidumbre, porque claro, no sé, en las plataformas, yo llevo 21 años, en concreto, no solo en mi institución, pero sí en la educación en línea. Claro, estamos en las plataformas, plataforma sí, plataforma no. ¿Qué plataforma? Claro, todavía estamos ahí, ¿de verdad? Sí, sí, estamos ahí todos, ¿no? Entonces, parece mentira, 21 años. O sea, yo me acuerdo que utilizamos una que todavía no existía, ni mucho menos Blackboard, Moodle, estaba no por nacer, por gestar todavía, ¿no? Entonces, realmente, claro, hemos de dar un salto también cualitativo y hay los recursos en abierto, hay montones de cosas que quizá todavía no las hemos vertebrado. Ahora la próxima generación sería vertebrar lo que tenemos, pero realmente vertebrarlo. LMS sí, pero también recursos abiertos, recursos del profesor, recursos de los compañeros. Bueno, no les descubro tampoco nada, pero en incertidumbre, atrevámonos en ese camino más incierto, ¿no? Por último sería la idea de las investigaciones de riesgo. Se está invirtiendo mucho en investigaciones de riesgo y algunas no salen. ¿Por qué? Porque los resultados son también muy arriesgados, ¿no? Pero digamos que ahí hay una línea muy interesante de trabajo, ¿no? Y el resultado es que se muestra el potencial realmente transformador y cambiante y de calidad, que es lo que nos faltaría un poquito más en educación a distancia. Ahora ya la hemos expandido, la educación en línea. Ahora le hemos de dotar un poco de esa profundidad que le debe caracterizar y también nos debemos atrever a ser imaginativos en eso, ¿no? Y que renueve el conocimiento. Estamos, de verdad, es un momento urgente para no replicar otro nuevo ciclo de repeticiones, situarnos, creo que en esta educación de frontera, y le digo calidad de frontera porque la medida de la calidad y las decisiones sobre la calidad deben estar también en esta parte expandida de la educación en línea. Entonces me permitirán que para llegar a esto, la puerta de entrada que se me ocurría, la puerta de entrada más natural y en la que podemos tener quizá más problemas es sobre el acceso. Entonces se da una paradoja y me gustaría, igual no están de acuerdo con lo que yo comentaré ahora porque es un poco también arriesgado, ¿no? Hay un primer punto que a mí me sorprende bastante, pero los sociólogos de la educación comentan que, bajo la pregunta de acceso para quién y para qué, ¿no? Comentan que si se expande la educación, en este caso en línea, ¿no? O si se abre la educación para todos, ¿no? En una sociedad desigual, provoca de hecho no más desigualdades, pero al menos la misma desigualdad, pero con nuevos medios. Eso es grave, porque nos pasa en todo, ¿no? Uno tiene, pues sí, los coches, que bajan de precio, todos tendrán coches, no, los que tienen más tendrán más coches, y tendrán más, es decir, no estoy diciendo y tampoco nada de que no se tenga que tener acceso, naturalmente, ese es un paso, pero no le demos al acceso todo ese peso que digan, hay que tener conectividad, hay que tener... No, la idea es que ha de haber una diferenciación también cualitativa, en el sentido que se debe atender a las diferencias y no aceptarlo todo de manera global y no solo de manera, como decimos, cualitativa, ¿no? Ese es un primer punto. Se expande desigualdad con los mismos medios, cuidado. Hemos
también ser imaginativos o tener cuidado al menos y ser conscientes de no reproducir esa mayor desigualdad también, ¿no? Un segundo punto es el mayor acceso a la educación no supone un mayor conocimiento ni se traduce, por ejemplo, en el mundo laboral con más trabajo, más lugares de trabajo para personas, en este caso desfavorecidas, que no quiere decir que tengan menos recursos, que puede ser muchas casuísticas. Por lo tanto, digamos eso, ¿no? Que la sociedad una vez más se ve sobreeducada en muchos casos y por lo tanto los lugares de trabajo lo tendrán los que están más formados también. Trato diferenciado, lo que les comentaba, la idea es no hacer discriminación positiva, pero entender que la igualdad se ha de contemplar desde la diferencia, no desde la igualdad, digamos. No sé si me explico, pero ese punto, vamos, me parece a mí, y por eso quería entrar a esto que comentaremos desde ya el propio acceso, ¿no? Y comentábamos, por ejemplo, hay un caso muy concreto, el acceso abierto no supone una medida de justicia social, porque se ha visto en algunas investigaciones que aunque tengamos recursos en abierto, eso algunas investigaciones, no lo elevo a categoría de ley ni de nada, ni de principio, pero algunas escuelas, instituciones privadas utilizan más los recursos en abierto, y los MOOCs, etcétera, que las universidades o centros educativos públicos. Parece que tenga que tener más prestigio que porque pagues, porque tengas, no sé, eso hay varias razones también para ello, pero hay investigaciones que corroboran que eso es más utilizado por unos que por otros, o al menos en una primera tendencia, ¿no? Y entonces, bueno, para cerrar la parte del acceso, realmente entender que hay momentos vulnerables en el que se debe llamar la atención porque la transición son la transición entre etapas, desde la primaria a la secundaria, donde se deja, ¿no?, de estudiar muchas veces, sobre todo de la secundaria a la superior al mundo laboral. Es decir, atender, si sabemos que ahí es donde más personas dejan de estudiar, y la educación en línea puede tener una misión y una recuperación de todo esto, ¿no? Utilizo también un poco en este llamado triángulo eterno, de hecho, el triángulo de hierro, Daniels, lo utilizamos también anteriormente en alguna otra conferencia, con alguna otra finalidad, pero la verdad es que es cierto que es bastante ilustrativo porque cuando uno mueve algún ingrediente de algún vértice, los otros dos varían, ¿no? Aumenta la accesibilidad, disminuye la calidad, aumenta la calidad, aumenta el coste, por tanto el acceso es menor, etcétera, ¿no? Bueno, todo tipo de relaciones que puede haber y que de hecho sí, no son muy ilustrativas, pero a mi parecer deberíamos quizá darle a esto un poco de volumen. Esto es una figura plana, ¿no? Es una cuestión que realmente, vale, nos sirve de entrada, pero creo que debemos ir un poquito más allí y nos ayuda quizá, espero que nos ayude una representación que tiene que ver con la idea de calidad de frontera o educación en línea de frontera, que es el tema de la accesibilidad, pero la accesibilidad expandida, que sería un poco el acceso que se tiene a toda la formación, a toda la información, al aprendizaje, pero no solo obsesionado por las tecnologías, no solo, digamos, obsesionado por la parte formalizada, sino que aprovecha las fuentes y los momentos y todo lo que sea que se dé y suceda para, de alguna manera, integrar conocimiento. No les estoy descubriendo nada, es simplemente informalizar la formalización, que en las aulas virtuales, si las tenemos, sea como sea muy bienvenida esa parte de conocimiento que es mucho más mayor que lo que podemos dar en clase. Simplemente es un poco esto, pero realmente nosotros lo que nos interesa cuando estamos en nuestras aulas es al final aprender economía o aprender historia o saber de psicología o de seguridad, pero se puede saber de muchas maneras. Entonces la idea es realmente hacer conexiones cognitivas con lo que sabemos, con lo que queremos saber, con nuestros intereses, y por eso les plasmaba un poco aquí no solo el conocimiento científico en el sentido muy académico, sino también toda esa experiencia social que tenemos, que puede ser muchísima, sobre los temas que estamos tratando, los valores personales, que son los que nos impulsan, los que tienen que ver con el sentido y el significado psicológico que damos a la educación, porque si no hay esa motivación, si no hay ese engranaje entre lo que sabíamos y lo que sabremos, no hay aprendizaje. Eso, de alguna manera, las teorías psicopedagógicas nos lo comentan, ¿no? Utilizar distintos lenguajes, porque, ¿no?, somos diversos también todos y multimedialmente parece que las cosas entran mejor, ¿no?
Naturalmente, atender también a las llamadas bueno, soft y high order skills, que no son banales. Estamos hablando, si quieren, sobre cuestiones como la autonomía, ¿no? El liderazgo, la persuasión, la capacidad de reflexión, la persuasión, la humildad, la resiliencia, por ejemplo, educativa, un montón de cosas que no querríamos alumnos, si leemos esto, no querríamos alumnos de este tipo, que además sean economistas, que además sean abogados, naturalmente, ¿no? Todas esas competencias más transversales que en las universidades están un poco olvidadas, están en los papeles quizá, pero no sabemos cómo manejarlas. Y la verdad es que la cuestión es bastante sencilla de diseñar y de llevar a cabo, pero no estamos entrando, yo me estoy incluyendo la primera, no estamos entrando en todo esto. Lo mismo les pasa un poco a las habilidades de alto orden, que no digo que estén olvidadas, pero no sé, a los estudiantes en línea, como están trabajando y tienen familia, tienen muchas cosas, lo que queremos es darles poco trabajo en poco tiempo, bajar un poco niveles, no lo decimos así, pero casi los materiales son como spots publicitarios, ¿no? Hay un eslogan, sepa esto, hay como, ¿no? Pastillas de aprendizaje. Bueno, eso está bien, pero yo lo que les vengo a decir, y es muy diferente, y lo verán después, es que lo que debemos hacer es hacer más complejo el aprendizaje, no más complicado, pero mucho más complejo el aprendizaje. Solo nosotros podremos realmente ayudar a nuestros estudiantes y ayudarnos a nosotros como estudiantes. A eso no podemos renunciar, a ser personas realmente completas. Es decir, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Lo otro es ir pasando, ¿no? Pasando etapas y irlas dejando, ¿no? Por eso están ahí las habilidades de alto nivel, como la capacidad de predecir alguna cosa. Y por tanto, cuando estás prediciendo, o sea, leer, por ejemplo, de manera autónoma, cuando tú lees, estás pensando que vendrá después, y cuando llegas a ese después, ves si has validado la hipótesis anterior. O sea, estamos haciendo cosas complejísimas cuando leemos, simplemente. No estamos decodificando grafemas ni fonemas, ni nada de eso. Estamos haciendo predicciones, hipótesis, las estamos corroborando. Entonces, cuanto más lo hagamos en profundidad, eso cognitivamente nuestro esquema mucho más avanzará. Nuestro y el de nuestros compañeros, sociedad, ciudad, etcétera, que yo creo que eso no podemos renunciar a ello. Está la capacidad o la competencia de evaluación, creación, planificación, argumentación, y memorizar, reconocer, aplicar naturalmente también. Naturalmente. Son habilidades instrumentales, pero que todo ello tiene que estar tintado, junto con también tecnología, porque es en línea, en los currículums. Pero no estamos añadiendo. Los profesores bien dicen, es que es mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, pero busquemos manera de economizar, de hacerlo. Yo soy la primera a decir, esto no es económico, digamos, en tiempo o en esfuerzo. No se hace, porque hay otras vidas y otras cuestiones. Pero sí que hay modo de hacerlo, al menos el enfoque. Es como un estilo, ¿no? De alguna manera. Quizá para ir un poco más adelante, lo que les quiero manifestar un poco como accesibilidad expandida no es solo la parte tecnológica de redes de comunicación que tienen que ser robustas, que por suerte nosotros desde la psicopedagogía igual las presuponemos y ellos tienen sus guerras y sus cuestiones, ¿no? O sea, gracias a la tecnología, desde luego muy agradecidos, pero yo no les hablaba solo de ese acceso tecnológico, que hay mucha investigación, de ese acceso 2.0, perdón. Naturalmente tampoco les hablo concretamente de la accesibilidad de los contenidos, esos saberes culturales ya compartidos por suerte. Es muy, ¿no? 10, 12, 20 años antes no teníamos ese saber cultural compartido y estábamos nosotros con nuestros libros, con nuestros profesores. Por suerte el contraste es necesario y se puede dar, pero no hablaba de estos cursos en abierto tampoco, o no solo, ¿no? Tampoco hablo solo de la parte más informalizada, que es la que comentábamos anteriormente, de un aprendizaje más inclusivo, más de esponja de todo lo que podamos aprender. Les quería hablar de realmente, o añadir a todo esto, en esa accesibilidad, la parte cognitiva de realizar, como os decía anteriormente, más complejo ese aprendizaje. No cognitivamente el acceso cognitivo como personas que tienen discapacidad, etcétera, no es eso, sino toda la parte que pueda ayudar a hacer más, digamos, preparar nuestro sistema cognitivo para ese aprendizaje de calidad. Entonces, resumiendo un poco, para entrar después en algún ejemplo, tienen aquí las dimensiones de la parte informal, ¿no? Proviene de la experiencia diaria, de la relación con el ambiente, nuestras experiencias. Claro, es difícil
captarlo, y aquí va un punto también, tanto como decíamos los puntos anteriores de accesibilidad, de arriesgarse, de estar en la frontera, de trabajar allí. ¿Qué pasa con la parte informal? Pues el problema de la parte informal es que no la podemos captar, es muy difícil, es tácita, es complejo, por eso no existe. Entonces hemos de dotarnos de instrumentos que al vuelo o nosotros mismos, preocupados por ello, sepamos decir y dar a conocer nuestros talentos, nuestra parte para aquello que somos mejores, en economía, en abogacía, en psicología, en ingeniería, en lo que sea. Pero quiero decir que no vamos a una educación, o no tenemos que ir a una educación en línea, digamos, normativa, que ha de existir, la evaluación es normativa hasta donde la tenemos. Pero en principio se puede naturalmente también ir a tipos de evaluaciones que sean más idiosincráticas y más contando desde lo que el alumno puede dar como máximo, de alguna manera, o lo que más le interesa, ¿no? Informal en el sentido de continuo, espontáneo, implícito. Por tanto, estamos hablando de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Ese es el punto clave, esas transiciones, ese digamos, aprendizaje informalizado es siempre. Entonces hemos de saberlo también, ponerlo en esa amalgama de conocimiento. Proviene de la familia, amistades, medios, eso lo saben ustedes mejor que yo. La dimensión de contenidos, me refiero a las dimensiones de la accesibilidad expandida, recursos en abierto, ahora pues hay muchos cursos masivos, ahora los cursos masivos no solo son de una parte, se han localizado hasta 12 tipos de cursos masivos, también los no tan masivos, sino los más breves, tienen todo tipo de nombres, ¿no? Están saliendo como champiñones y claro, cada uno tiene su objetivo y está muy bien, pero lo que está realmente recuperable es que, bueno, ahí hay mucho conocimiento y puede haber, y bueno, el seguimiento y otras cuestiones pues son diferentes a las que tenemos en una educación más tradicional en línea, pero todo es muy, muy recuperable y también transportable a nuestra aula cotidiana, digamos, virtual, ¿no? Valores, actitudes, tareas cotidianas, etcétera, ¿no? Tecnología lo mismo, ¿no? Materiales, infraestructura, todas estas cuestiones. Y la parte cognitiva, lo que decíamos, mayor complejidad cognitiva, mayor, digamos, fuerza ahí. Enseñanza, digamos, centrada en el aprendiz, en el sentido de darle a él la responsabilidad. Se ha hablado mucho, se ha pervertido mucho su enseñanza centrada en el aprendiz. Muchas instituciones decimos que nos centramos en el aprendiz y, digamos, en educación a distancia y en línea es complejo, pero no es imposible. Yo creo que hay grados, dejémoslo ahí que hay grados, porque si no también nos desanimaríamos. Entonces no es cuestión de desanimarse, ¿no? Y la parte cognitiva muy importante es eso, ¿no? A profundizar en el aprendizaje a lo largo de la vida, a lo ancho, diríamos lo profundo ya, para estar con las 3 dimensiones. Seguro que hay más dimensiones, no llegamos a ver más con nuestros sentidos, pero la idea es trabajar pues eso, con diversas también inteligencias. Entonces, para resumir mucho, ¿cómo se expande? Pues la idea es aumentar ese conocimiento sofisticado, sofisticar nuestro conocimiento, competencias, ya pensando en un aprendiz a lo largo de la vida, no nuestro aprendiz que le estamos enseñando allí una serie de materias que tienen que ver con la ecología, no, mucho más allá, digamos, ¿no? Y el alumno también, que es quien debe trazar pues, su itinerario, es el alumno el que debe trazar ese itinerario. Y entonces, pues bueno, que haya esa educación sin costuras entre lo formal y lo informal, eso seguro, ¿no? Entonces, llamar la atención, que por eso pasaremos a la parte siguiente, que se realiza en cualquier contexto, como ven aquí, en diferentes medios, en el contenido que hemos dicho, las necesidades y conocimiento previo que tengan los alumnos. Sí, eso muchas veces no se respeta en educación en línea, pero hay instrumentos. Importante, que quizá no lo hemos hablado, son las alianzas que debe haber también con la comunidad, con los medios sociales, porque si estamos hablando de cosas informales o de informalizar lo formalizado en el aula virtual, te debes asociar con compañías, con entes, con instituciones que estén en tu entorno, ¿no? Entonces, para hacer un aprendizaje más auténtico también, aunque sea simulado en el aula virtual, porque nosotros tenemos esos recursos, puede estar simulado, pero no deja de ser, o tener un nivel de autenticidad que saben que va por grados, no es auténtico totalmente, ¿no? El tema de las competencias, que quiso salvar el término competencias, ¿no? Ese digamos, puente entre lo académico y lo laboral o lo civil, ¿no? Por tanto, aliarnos con estas comunidades, implicarnos en esta sociedad,
que haya un desarrollo profesional continuo también en ese sentido, que sería el desarrollo profesional académico, y que naturalmente ese sistema de educación en línea premie la diversidad de habilidades. Y por último, lo que decíamos, no hay sistema o no hay, digamos, reconocimiento tampoco personal si no nos podemos presentar de alguna manera, con lo que sea. Por tanto, debe haber un reconocimiento externo, en este caso, porque es conocimiento, del talento personal. Ha de haber una posibilidad de captar eso y darlo a la sociedad diciendo yo sé hacer esto y lo sé hacer de esta manera. Entonces, un poco vamos ahí. Vamos a lo que les decía, la segunda parte de la charla sobre la herramienta que podemos utilizar. Hay muchas, debe haber muchas, ustedes tendrán en su cabeza seguro que algunas ideas, y como les decía, es prospectiva, es para elicitar a un nuevo material hoy en esta charla. Yo les presento pues, muy brevemente un proyecto europeo que realizamos entre 11 países, los países del norte, Suiza, Francia, también Inglaterra, bueno, bastantes países de la Unión Europea o de la antigua Unión Europea, ya no sé qué decirles. Entonces, la idea básica era, naturalmente, portafolios no les debo explicar a ustedes nada, los sufren, los tienen, los utilizan, espero que también los disfruten, porque es un instrumento transversal muy recuperable, un instrumento que tiene la evidencia como centro, evidencia de aprendizaje, que no es poco, ¿no? Pero la idea sería que fuera un portafolio más amplio, o un portafolio abierto, pero realmente, ¿no? No digo desde la edad temprana hasta que uno, ¿no? Se, digamos, deja este mundo y los demás recuperan la historia, ¿no? La memoria histórica, no tanto, ¿no? Pero algo que sea un poco abierto. Alguien no sé, recordará quizá la parte de PLES, ¿no? De Personal Learning Environments. Bueno, dígale como sea, ya digo, ese es un instrumento, hay muchos otros. Pero lo bueno de aquí quizá y sería la aportación, y esto lo pasaré un poquito rápido porque les daré la dirección para que ustedes también lo utilicen, está en castellano todo, hay tutoriales para que lo hagan servir, o un curso también que está bastante bien, era un MOOC, ahora es de autoaprendizaje. Bueno, yo creo que es un recurso que al menos lo tienen ahí, lo pueden utilizar como quieran. Pero lo básico que yo les quería presentar, ¿sí? Le quería presentar es que realmente se puede combinar el portafolio con algo como son los Open Budgets. No sé si están familiarizados con ello. Están empezando a salir, igual la mayoría no saben un poco de qué se trata, pero la idea, bueno, les sigo adelante y si acaso después les vamos a mostrar un poquito más. La idea básica sería del proyecto que realizamos una matriz de madurez del portafolio, miramos portafolios naturalmente de todos los lugares, pero con esa idea ya más profesional, académico, vital. Y la idea es que teníamos una meta. La meta era bastante única, que era visualizar y de alguna manera reconocer. Visualizar y reconocer. ¿Qué instrumento da en la academia visualización y reconocimiento? Claro, interno mucho, pero externo tampoco tanto, no lo resolvemos. Entonces hemos de ser coherentes con ese aprendizaje formalizado, ¿no? Teníamos dos tipos de contextos, el formal y el informal, 3, digamos, espacios, educativo, laboral y social. 4 componentes, el aprendizaje, las tecnologías mismas, el portafolio y los Open Budgets también. Y 5 niveles de madurez, ¿no? Como si fuera pues, una rúbrica de aprendizaje, ¿no? Y la idea era tener un espacio continuo de enseñanza y aprendizaje en el marco que les comentaba, ¿no? Entonces, ya digo, muy rápidamente, porque yo creo que eso les interesará hasta cierto punto. Les paso quizá unas diapositivas, pero lo más interesante quizá es que pueden encontrar aquí rúbricas para sus trabajos variados, si acaso para su propia, digamos, guía. Les doy aquí abajo perdón, he ido pasando de una manera... Ahí, gracias, muy bien. No le estoy ayudando nada, ¿verdad? La idea del portafolio, que sobre todo yo resaltaría que hay una guía de implementación de ese, que naturalmente abierto, se puede utilizar los recursos que hay allí, y también hay son las guías, hay un curso, lo que les decía, que me parece bastante interesante porque se validó como MOOC
tuvo mucho éxito, de cero si quieren, pero va por niveles. Hay una introducción de concepto, unos propósitos, bueno, un diseño, una evaluación. Y este proyecto sigue con lo que les comentaba, la idea de incorporar insignias, es que esto a mí no me gusta, si tenemos alguna palabra, pero claro, no está traducida del todo, insignias, la última, y ya no mareo más, y será la última esta, de aprendizaje que lo que realizan realmente es una representación de las habilidades que cada uno tiene, ¿no? A mí me parece no solo recuperable, sino muy interesante dar altavoz a la adquisición de conocimientos que se han manifestado de manera informal, de manera tácita, dar un altavoz y poderlos encapsular en estas pequeñas representaciones digitales donde tú entras y allí ves todo lo que tienes. Naturalmente a nivel académico, lo normal es que una universidad, una institución de prestigio, ¿no? Ustedes hacen en una universidad, aquí ven por ejemplo algunas ilustraciones, pues te pueden dar, sin que hayas hecho un curso formalizado, pues de millones de cosas, como ustedes saben, ¿no? Pero al menos tienes algo, y eso si socialmente va avanzando u otras estrategias, puede ser un buen camino, pero incluso a nivel personal. Sí, claro, no sé cuántos de ustedes saben millones de cosas de, no sé, de pesca o de felicidad o de mil cosas, de mil temas que nos interesan a todos los humanos en diferentes niveles, y eso lo pueden traslucir también y dejar evidencia en una badge de este tipo o en cualquier otra insignia para presentarte a la sociedad, para ver que eres talentoso en eso y para hacer redes también de conocimiento y de crecimiento, ¿no? Por tanto, se trata, y acabo aquí, quizá podríamos hablar mucho más, se trata de expandir esa educación, esa accesibilidad en ese territorio de frontera de la educación en línea, porque realmente hay necesidad de transgredir y de ampliar esos horizontes e incorporarlo al trabajo de estos elementos que hemos estado hablando en esta charla. Y de verdad, como les decía, la parte más importante para mí de todo ello es realmente la conversación que podamos tener entre nosotros sobre esta temática, sobre lo que ustedes crean realmente conveniente de hablar. Yo simplemente he licitado y he querido provocar un poco ese camino de frontera en el que, bueno, nos podemos dirigir o no, podemos ampliarla, podemos hacerlo más pequeña, pero la idea es que vayamos ampliando esos límites entre todos en la educación en línea para no solo estar, digamos, reproduciendo algunos estándares que ya tenemos al uso. Pues muchas gracias por su atención y hasta ahora mismo. Sí. Muchísimas gracias a la doctora Elena Barbera por esta charla tan retadora. Y bueno, para dirigir esta última parte de la conferencia, estamos también esperando que pudieran llegar a lo mejor algunas preguntas de nuestros colegas que nos están viendo en otras sedes, y posiblemente ustedes aquí en la audiencia, en lo que yo hago la presentación, les van a pasar unas tarjetitas por si quieren hacernos el favor de hacer algunas preguntas e iniciar pues este diálogo al que nos invitó la doctora Barbera. Y bueno, pues para conducir esta parte de la sesión, voy a pedirle a la doctora Patricia Ávila Muñoz que nos apoye, y ella pues ampliamente conocida, pero para quienes no la conocen, actualmente es gerente de posgrado de Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, donde antes también fue gerente de investigación. Ella coordinó la investigación también en una institución muy prestigiada, que es el ILCE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ha recibido diversos reconocimientos por contribuir con diversas aportaciones a la comunidad internacional en la educación a distancia, y trabaja en diversas líneas de investigación vinculadas con la educación a distancia y la comunicación educativa. Ha dictado conferencias en México, España, América Latina, y tiene una colaboración con diversos organismos internacionales. Actualmente trabaja en proyectos sobre actitudes frente a los medios e investigaciones para la fundamentación, esto es muy importante, de posgrados en tecnologías
y ella donde ha desarrollado el modelo pedagógico para las maestrías y doctorados de Infotec, ¿no? Que está ofreciendo diversas programas de especialización que la UNAM misma también ya tiene varias desarrolladas, ¿no? Y ha generado la aldea virtual, ¿no? del propio Infotec. Pues queremos darle la bienvenida y agradecerle que nos esté acompañando en este evento. Muchas gracias. Bueno, primero me encanta ver a gente conocida, a muchos amigos y colegas aquí. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la invitación. Quiero que sepan que Elena y yo nos conocemos desde que éramos chiquitas, muy pequeñas. Entonces, me dio mucho gusto que nos dieran la oportunidad de encontrarnos, porque realmente nada más nos vamos siguiendo en nuestras trayectorias profesionales, pero muy pocas veces hemos coincidido y hemos tenido la oportunidad de compartir este tipo de espacios con otras personas. Bueno, yo quisiera, tomé 2000 notas, entonces antes de empezar a hablar un poco sobre lo que tratar de recuperar todas las ideas que nos comparte Elena, que son muchísimas, porque si bien, como ella menciona, algunas cosas son como caminos conocidos, también está aportando algunas ideas nuevas que debemos incorporar y que debemos poner en operación, sobre todo, ¿no? Y para ello, bueno, pues está poniendo en la mesa una propuesta del uso de ciertas herramientas que ella misma ha trabajado y que incluso forman parte de distintos proyectos que se han hecho en la Unión Europea. Entonces, paso primero a cederles la palabra para ver si tienen algunas preguntas, y después trataré de recuperar un poco lo que todo el mundo ha hablado para llegar a algunas conclusiones, si es posible, o por lo menos algún tipo de reflexiones finales. Entonces, tienen la palabra. Rosario. Pero no. Gracias. No es pregunta, es comentario. Bueno, me encantó, y en realidad no es, sí es pregunta, pero es una pregunta para mí, para todos, para que reflexionemos y para profundizar en esto que me encanta hablar de ello, que es el tema de la exclusión, porque además trabajo con Judith, el tema de las paradojas en la educación, y el tema de la educación en línea, por supuesto que también tiene mucho que ver con la exclusión, y ya lo comentabas. La educación en línea en México y en el mundo, pues que llega como una promesa para llegar a las comunidades apartadas, para recuperar a aquellos que no tienen acceso a la universidad, para hacer la educación abierta para todo el mundo. Bueno, pues 40, 50 años después vemos que justamente es al revés, o sea, sigue siendo una opción para muy pocos. Se habla de la educación superior formal, es una opción para muy poca gente. En nuestra universidad pues será para un 10% de la matrícula, en el país será 10, 14, 13% de la matrícula, no lo sé, es muy poco. Entonces esa promesa con la que llegó de democratizar, de expandir, de masificar, pues es una promesa que sigue siendo una promesa o que no se ha cumplido, ¿no? Ni por los gobiernos, ni por las universidades, ni por nosotros los académicos. Bueno, esa es una cara de la exclusión, pero hay otra que es como una exclusión pedagógica, y me encantó porque lo dijiste, Elena, cuando hablaste de que nos dan empastillados los contenidos o los temas o los cursos. Y más que empastillados, yo diría en dosis homeopáticas, ¿no? Así chiquititas. Y eso es excluyente porque se supone que ya habíamos transitado hace mucho
de estas cuestiones de la microenseñanza, y ya habríamos visto que eso no servía, y entonces ahora era un mundo constructivista, y hablamos del constructivismo y de que la educación en línea, como usamos Moodle y tiene foros de discusión, ya es constructivista, ¿no? Pero en realidad lo seguimos presentando en dosis pequeñitas, en tallercitos de microenseñanza que no te dejan construir ni en comunidad, ni con una visión global y abierta y interdisciplinar del conocimiento. Entonces, es una doble paradoja y es una doble exclusión, ¿no? Tanto en el acceso como en los que ya tuvieron acceso, en lo que tienen allá adentro. Entonces, por supuesto que nosotros nos levantamos y decimos que los gobiernos no han cumplido, pero creo que también es una reflexión pues para todos los que nos dedicamos a ello, porque todos tendríamos que estar aportando y no nada más los gobiernos. Sí, los gobiernos pues que den acceso y que den presupuestos y que permitan que esto se expanda, pero yo creo que todos tenemos también una parte de responsabilidad y pues sí una parte de culpa de que haya sido así. ¿Alguien más? Aquí tengo una pregunta, si es pregunta, que dice, ¿podría dar un ejemplo de aplicación del portafolio? No sé si es muy genérica la pregunta, la respuesta no será también, es lo que hablábamos, ¿no? Bueno, de portafolio hay muchos, yo entiendo que ustedes también utilizan, ¿no? En las aulas, etcétera, ¿no? Yo entiendo que quiere preguntar, supongo, sobre el abierto, ¿no? Este que estamos hablando. Perdón, de acuerdo. Pues seré más concreta entonces, sí. Bueno, ahí sí, hay muchas. Lo que pasa es que salen fuera del reducto de la propia universidad, porque justamente ese es el reto, y por eso tomamos el reto universidades, pero también alguna otra parte que era más privada, etcétera, más convocante de las empresas, por ejemplo, del sector, en este caso era más industrial. Entonces se escapa al reducto del aula virtual, eso es cierto, te podría decir, pero hay muchos ejemplos. Tú pones portafolio vital o portafolio profesional o portafolio, hay muchos. Lo que no hay, es verdad, es todavía muy integrado, que es el trabajo que estamos, estas insignias porque no están validadas del todo. Tú puedes tener una, otra, y queda en el campo de lo anecdótico, queda bien, es divertido, tú realizas un MOOC y te dan una cosa de estas, etcétera, ¿no? Por tanto, no está integrado, en ese sentido es verdad, y por eso digo, me muevo en el mundo de lo que está pasando o lo que puede pasar, como uno de los ejemplos, pero así tal cual no. Pero un portafolio a lo largo de la vida sí. El portafolio, vosotros miráis Helen Barrett, que ya está retirada, pero trabaja intensamente en estos temas de portafolio, y bueno, tiene una web tremenda, o sea, de portafolios hasta con hojas de cálculo, o sea, desde principio he visto hacer portafolios, hojas de cálculo con Word, con todo, ¿no? O sea, hasta naturalmente lo último, ¿no? Google Sites o más, ¿no? Por tanto, allí yo te recomiendo, si quieres ver y ejemplos de alumnos, pues que vayas quizá a la web de Helen Barrett, porque tiene ejemplos concretos. Otra cosa es cómo lo implementamos nosotros en nuestras universidades. En nuestra universidad concretamente realizamos quería ser un portafolio abierto, yo le llamé Transfolio. Fue una idea que tuve en un momento determinado, concretamente porque yo llevo trabajando a nivel de innovación más que de investigación, eso también se debe diferenciar un poco. Un transfolio porque justamente vi eso, que en la universidad tenemos 7 competencias transversales, es decir, todos los programas, todos los estudios, todas las licenciaturas deberían trabajar esos 7 competencias transversales, digámosle así. Y vas a los programas y claro, es muy fácil porque pones las asignaturas y las competencias, ¿no? Las matrices estas. Pues esta asignatura trabaja esta competencia, esta la otra, y dices, vale, ¿dónde están las competencias transversales? Igual no tienen que ocupar una fila nueva, porque son muy transversales y igual están dentro de cada asignatura, dentro de la matriz, ¿no me entienden? ¿No? O sea, la asignatura y la competencia. Pero vas a la asignatura y la competencia que dices, bueno, vale, aquí están estudiando la persuasión, porque el acto de abogacía es un acto de persuadir a los demás, etc. Bueno, y vas allí y no realizan nada que tenga que ver con una competencia transversal, ni otro. Entonces, bueno, el Transfolio lo que quiso hacer es, mediante tutores transversales, nosotros tenemos figura de consultor y tutor, o sea, su profesor, y tenemos un tutor a lo largo de toda la vida del estudiante,
a realizar un portafolio que lo que quería es tener pues, muchos años de vida, tantos como el estudiante estuviera allí y más, pero que trabajara esas competencias transversales. Entonces, bueno, claro, allí entran muchas cosas. Lo otro ya no lo explico, si quieres después lo hablamos, pero bueno, ha de haber un ajuste institucional, la institución estaba muy de acuerdo, lo estamos volviendo a recuperar de otra manera, porque eso supone figuras nuevas a veces, repensar las figuras, las funciones del tutor, del consultor, del propio profesor responsable de asignatura, etc. Sabéis que en educación en línea, no digo que en la educación más presencial sea más universal, pero las funciones o al menos los formatos del profesorado son más intercalables interoperables, pero en educación en línea tantas universidades, tantos sistemas, ¿no? Entonces sería complicado de seguir. Pero no sé si respondo a tu pregunta, pero un transfolio podría ser y seguir a lo largo de la vida y decir, pues yo tengo mis potencias en esto, esto y lo otro, seguiré en el mundo más laboral, social, etcétera, porque también es una parte de ir con tu portafolio a, que eso sí que lo he visto esto mucho, a buscar trabajo. Yo sé hacer esto sí, esto hace muchos años que sí, pero tampoco es tan común, y tampoco es tan común desde la academia, ¿eh? Entonces es una cosa que cuesta implementar esos niveles, sí. De acuerdo. Tengo otra pregunta. Dice, respecto a la evaluación estandarizada y las insignias, ¿cómo se sugiere empatar o hacer convergir, ¿no? En el sentido de valor para los alumnos, entre universidades e incluso empleadores. A ver, lo que les decía, este es el camino, o sea, es el camino, pero vamos, no se llegó a la meta. Entonces, claro, ahí está justamente, ese era el momento de, ¿no? la bisagra, ¿no? ¿Se entiende la bisagra? Los ejes que se están intentando pues congeniar entre uno y otro. De momento estamos en el entendimiento de que una cosa y otra, que ya es suficientemente abierto, porque lo ideal en una universidad y lo más fácil, y cuando son universidades masivas como la suya, la mía, etcétera, son, pues, no digo test, pero exámenes y cuestiones que tienen que ser así, o proyectos, o casos, o bueno, hay muchas cosas muy cualitativas y muy bien hechas, ¿no? Eso no quiero decir. Pero realmente no está todavía esta cuestión de transferirlo a la parte también más laboral, no está del todo hecho. Pero ya digo, las competencias, ¿no? el programar y el evaluar por competencias vino un poco y viene, hasta que nos lo hemos de creer, los hemos de diseñar así y no de otra manera, viene a resolver o quiere resolver, pero yo creo que estamos cruzando el puente todavía y no estamos ni a la mitad. Cuando lo crucemos del todo es posible que lleguemos a ver que esa enseñanza práctica que nos pide la sociedad. Después creo que veremos otras cosas, ¿no? Porque tampoco ni uno ni otro, pero bueno, estamos en un lugar del puente que todavía no tenemos resultados sobre eso y me parece muy relevante la pregunta. Pero yo creo que se llegará y incluso creo que las insignias serán una cosa transitoria, se evolucionará y eso, pero vaya, eso ya es futurismo, eso ya es más esotérico, ¿no? Que no conste. Insignias, dícese de diplomas, ¿no? Títulos, grados. Sí. Sí. Para que estemos hablando del mismo lenguaje. Sí. Ok, aquí dicen, en este reto, romper fronteras en la educación a distancia, creo yo que uno de los problemas más difíciles de resolver es el aprovechar los conocimientos que cada quien tiene y que en un aula se puede compartir, mientras en el aula virtual no es fácil. La educación emocional, la zona de aprendizaje proximal, que se resuelve en la convivencia, la cual es la educación a distancia, no se da del todo. ¿Cómo se ha resuelto, por lo menos, qué se ha pensado hacer? ¿Quién quiere responder? Bueno, no sé si... A ver, claro, yo discreparía en algunas cosas de lo que se ha dicho, pero entiendo el enfoque y también lo podría suscribir de alguna manera, pero... yendo al final, que creo que era la pregunta y lo más concreto, no sé, ¿está aquí la persona que lo he preguntado? Sí. ¿Se quiere dar a conocer? ¿Quiere matizar algo? No. Es que creo que estamos regresando mucho a esta parte de la convivencia. Y yo con las compañeras que he tenido que toman algún curso a distancia de algún tema que les gusta,
les hace falta esa retroalimentación. El miedo a los foros, en los foros de convivencia, a hacer una pregunta que muchas veces se cree absurda, que a lo mejor va a resolver dudas no solo de ella, sino de otros más. Sí. ¿Cómo podemos resolver esa barrera que se tiene hacia la distancia? Traspasándola, ¿no? Directamente. No sé, claro, creo que eso está en el mundo de los miedos, sí, ¿no? De esas cuestiones, porque realmente, claro, yo no sé si en una clase presencial los alumnos tienen más feedback o más retroalimentación, no lo sé. Al menos en distancia, o al menos en línea, es más fácil crear el bucle, digamos, educativo, en el sentido que tú haces una pregunta, una respuesta, esa respuesta es matizada, hay feedbacks de muchos diferentes tipos, se puede dar. Otra cosa es que porque tienes muchos alumnos no se haga, casi más que en una clase presencial, no quiero poner más ni menos, eso es simplemente como recurso. Pero realmente, no digo que esté tampoco en el diseño, pero es que es más fácil, creo, hacer una aportación en un foro, ver de qué se trata, documentarse también, dar un feedback, porque además ustedes saben, hay feedbacks diferentes, hay feedback de profundización, hay feedback de respuesta y ya está. O sea, hay 4 niveles como mínimo que se han identificado. Bueno, pues si hay muchos alumnos será quizá el más básico, si hay menos será... Pero, y se están haciendo también cosas digamos, automatizadas o adaptadas, ¿no? en evaluación y en feedback. Por tanto, no sé, yo creo que esa sensación de que estás solo, que me explicas o que dices y no hay retroalimentación, yo diría que no estaría en la educación en línea que debería ser. Otra cosa es que igual no puedes hacer nada más, por lo que sea, por los recursos de tu institución o porque no sabes más como profesor y docente, ¿no? No sabemos a veces o tenemos otras finalidades, pero creo que resuelto está. O sea, no es un problema de medios, no es un problema de enfoque, no es un problema de un profesor en línea bueno, con una institución o normal, con unos medios también buenos, etcétera, pues puede dotarse de feedbacks que sean también muy, no sé, empoderantes hacia los alumnos, ¿no? Igual es que no acabo de ver el punto concreto, pero no sé, yo no le veo un problema, pero es que estoy muy tintada de muchos años, quizá no le puedo ayudar, no sé. Disculpen, voy a involucrar un poco. Siento que aquí el tema sería no tanto el hacer una pregunta que de pronto pueda resultar tonta. Yo creo que el miedo que yo como alumna tendría sería no solo que la diga, sino que quede por escrito, como que eso nos da un poco más de compromiso. Siento yo que por ahí sería el miedo. Si a veces en persona no participamos, haciendo que las palabras se las lleva el viento, por escrito es más difícil porque queda el testimonio de que lo dije. Supongo que por ahí iría la idea. No, a ver, eso es cierto, ¿no? Pero tomemos el problema como oportunidad. No sé, yo lo haría así, porque es cierto que queda escrito y que es una pregunta tonta, pero bueno, estamos en el ámbito de que somos alumnos, ¿no? No debemos saber nada de lo que... Puede ser muy tonta o más tonta o súper tonta, ¿no? Es verdad. Pero realmente la escritura y la asincronía, porque por eso estamos hablando de escritura, si no hablaríamos de voz nos da la oportunidad de preparárnoslo, de mirarlo, pero también la respuesta al profesor y a otros alumnos, de decir, pues me piden esto, me lo preparo, mido otras cosas, lo junto con tal otra, es decir, no vayamos a lo primero, ¿no? Nos leemos unos módulos, unas cosas, y le pregunto al profesor sobre esto, que es literal. Entonces el profesor te dirá, bueno, pues mira la página 4. O sea, claro, es que digamos que a veces elaboramos poco esas preguntas, pero que quedan por escrito. Eso ya es un problema de humildad, que tenemos muy poca todos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también se puede trabajar, decir, a ver, estamos en un equipo de trabajo, estamos en un aula, nadie tiene que saber, no sé, más que otro de los alumnos y qué pensarán los demás. Es eso, es esas habilidades sociales. ¿Qué más da? Cuando lo deje de pensar ya lo ha dejado de pensar. O sea, es verdad que hay que quitar todos esos miedos y muchas otras cosas, no llega a miedos, pero esas reticencias, porque te para preguntar incluso al profesor, porque ¿qué pensaba el profesor? ¿Me va a puntuar peor? No, a mí cuando alguien me pregunta, primero me pregunta, ya está, digamos, en la columna de los, no columna, sino está en un pedestal, porque pregunta, digamos, ya de motu propio, ¿no?
Entonces, después de eso, pues lo atiendes, etcétera. O sea, el interés que tiene, hombre, si es una cosa de reacción ya la ves, que no puede ser, ¿no? Pero si no tengamos realmente miedo, queda escrito y queda borrado después, pasa el tiempo, o sea, no hay nada que sea eterno, no es un problema, ¿no? No sé, yo les animaría a eso, a que no... Está pensado para ello, pero también para preparárselo. O sea, pues me siento tonta en esto, pues no lo sé, porque igual lo debería saber argumentarlo. La escritura es paciente y se puede revisar. Aprovechémoslo, no es un problema, es una oportunidad. Sí. Yo también estoy un poco viciada o sea, soy docente de educación presencial y he sido muchos años de educación a distancia. Entonces yo sí veo que los foros o estos espacios de diálogo, de construcción colectiva, yo los veo como una oportunidad. Tanto a los estudiantes presenciales como en línea les digo, o sea, aquí nadie sabe más ni sabe menos, todos estamos aprendiendo y estamos construyendo. Yo tengo más participación en línea que de manera presencial. Cuando llego les digo, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Claro hasta aquí? ¿No? Entonces empiezo a bromear con ellos y les digo, víctimas o voluntarios, o sea, o preguntan o les pregunto, ¿no? Entonces, un poquito como para retarlos, un poquito en broma, lo que sea. Pero sí, la participación yo siento que es mucho más activa en línea. Hay momentos, porque también hay algunos que son en tiempo real, que estamos hablando de chats, ese tipo de cosas, pero los foros son más abiertos, entonces hay un periodo para tratar el tema, entonces no necesariamente tienen que responder en ese instante, pueden estar analizando y buscando información complementaria, responderle a sus compañeros, porque justamente esto de la construcción entre todos, entonces tiene que incluso les doy luego sus recomendaciones de que no se vale copiar y pegar, sino que tiene que haber una participación reflexiva, en fin, como que ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta para que aprendan a usarlas y aprendan a perder los miedos y a participar de manera diferente, ¿no? Pero bueno, también depende de las experiencias de cada quien y hay gente que dice, bueno, nada como vernos porque hay un acercamiento, porque hay una comunicación más visual, cuántas veces hablamos con el cuerpo, con las manos, etcétera. Pero sin embargo también podemos tener una comunicación muy cercana con los estudiantes o con nuestros colegas a través de estos espacios de diálogo y de intercambio. ¿Alguien más? ¿Algo? Muchas gracias. Gracias, doctora, por su exposición. Yo quiero comentar lo siguiente. Primero, en cuanto a la frontera. La frontera creo que es la misma naturaleza de la tecnología hasta este momento. Nada está hecho completamente, todo está desarrollándose. Lo que sí creo es que en ocasiones alguna percepción de las cosas debido a estos avances nos permite empezar a exigir más, ¿sí? Hoy pues a nuestros hijos, por ejemplo, se les haría imposible conseguir su espacio sin internet cuando existen todavía espacios sin internet, ¿sí? Hoy para nosotros es muy fácil ya comunicarnos a través de nuestros teléfonos móviles, cuando hace 25 años era imposible, ¿sí? Hoy tenemos gran acceso a información, efectivamente, una gran cantidad de información que creo que debemos aprender a ser más selectivos, ¿sí? Y creo que en el caso del desarrollo, la participación gubernamental de las instituciones educativas, inclusive de manera personal, tenemos que aprovechar, como decían, estas oportunidades. Creo que la educación a distancia, más que a distancia, es la ventaja en función de la tecnología, no es el lugar de. Creo que por el momento es además de, ¿sí? Por ello mismo se tienen más acceso, inicialmente quienes tienen más recursos, ¿sí? Quienes tienen más acceso a estos medios, pero que paulatinamente se tendrá que ir diversificando, ¿sí?
Yo sí la verdad veo una ventaja. Hemos tenido la oportunidad de ver un cambio muy drástico en los últimos 25 años, tremendamente drástico, cosa que no se había dado a lo largo de la historia, ¿sí? Los cambios en la historia han sido relativamente lentos. En la actualidad los cambios son inmediatos, y la misma tecnología, ¿sí? Los cambios son día a día, y hoy queremos prácticamente que todo esté al momento, ¿sí? Pero precisamente creo que la invitación que usted hace a aprovechar estos espacios y participar no solo en la cuestión académica, sino en vivencias personales que podemos transmitir a través de estos medios, ¿sí? Nos va a permitir mejorar la interacción como sociedad y como desarrollo, pues el mejor desarrollo para nuestra sociedad, ¿sí? Muchas gracias, ese es solamente mi comentario. Disculpe, mi nombre es José Luis del Olmo, vengo de la Facultad de Psicología. Gracias. Si no hay más comentarios, dudas. Bueno, entonces ahora trataré de hacer una recapitulación de lo aquí platicado. Cuando me invitan a participar y me dicen el título de la conferencia, entonces lo primero que pregunté, ¿ya está el documento? Déjame lo leer para ver hacia dónde está orientada la presentación. Entonces me dicen, está en otro evento, está ahorita un poco complejo, viajaban, en fin, como que todo este tipo de cosas. Entonces dije, bueno, ¿qué me evocaba a mí el título? ¿No? Entonces dije, ok, uno, el tema de calidad educativa, y por el otro lado, este tema de lo que era la frontera de la educación, o la frontera expandida, que se estaba entendiendo por esto de la expansión. Entonces dije, bueno, se habla de transnacionalización, la educación sin fronteras, la internacionalización, la educación internacional, el currículum internacional, la movilidad física y virtual, etcétera, etcétera, pero siempre está orientada hacia la educación formal, y poco o casi nada se habla de la educación no formal o la educación a lo largo de la vida, que es justamente el enfoque que le está dando Elena a la presentación. Es decir, cómo tomar en cuenta aquello que nos rodea, aquello que estamos adquiriendo de manera tácita, este conocimiento que vamos adquiriendo en el trabajo, en la escuela, en diferentes espacios, no solamente educativos, sino sociales, familiares, etcétera, y que no se nos reconocen. ¿Y eso por qué? Porque ahorita se toma muy en cuenta los grados, ¿no? Hay que tener, ¿cómo te llamas tú? Ya se me olvidó. Las insignias. Hay que tener una serie de diplomas y de insignias y de cosas de estas para que realmente a uno lo tomen en consideración, o a menos que tenga una larga trayectoria, que entonces no necesite necesariamente un documento, pero que no por eso está exento de tener que buscarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, este es un elemento fundamental que a mí me llamó muchísimo la atención, porque tampoco se habla mucho de lo que son los conocimientos blandos o las competencias transversales, ¿sí? Estamos más preocupados por los contenidos académicos, por profundizar sobre algún tema, sobre especializarnos o sobre tener por lo menos mucha información de un poco tema, o de muchos temas poca información. Entonces como que por ahí de repente nos perdemos. Entonces poco a poco el desarrollo de los nuevos currículums sí toman en cuenta esto. Un discurso que siempre se tenía en pedagogía es que las áreas duras, por poner un ejemplo, en ingenierías o ese tipo de áreas de conocimiento, no tenían una formación más humanista o más social, ¿sí? Hoy día ya no es tan exacto. Hoy día ya en todas las carreras se está buscando que haya también algún tipo de formación que esté orientada hacia allá. No es tarea sencilla, porque obviamente luego suelen ser asignaturas optativas que casi nadie les quiere tomar porque les interesa más especializarse en, ¿no? Pero sin embargo, por lo menos ya no están dejadas de lado, y que esto es fundamental. En algunos currículums
aunque esté un abanico de optativas, sí se pide que mínimo tomes una o dos asignaturas blandas, ¿no? Que sean más de contenidos transversales. Y que tiene que ver mucho con las formas de cómo acercarnos al conocimiento, no solamente de manera tan rígida, ¿no? Entonces, este reconocimiento de los aprendizajes a mí me parece que es fundamental y que Elena le da una gran importancia. ¿Y cómo lo vinculamos con el tema de la calidad de la educación, ¿no? Entonces, bueno, en este puente del que ella habla, ¿no? Entre tener conocimientos muy profundos sobre un tema específico y que a la hora que cómo lo llevas a la práctica. Hay en algunas propuestas educativas se habla como de matemáticas aplicadas o temas así de ese tipo donde se ve su acercamiento o que se utilizan mucho actualmente los casos de estudio, ¿no? Donde te plantean una situación para que tú busques algunas alternativas de solución desde tu área de conocimiento y que no haya una solución única, sino que pueda haber varias posibilidades de solución. Lo cual, esto me parece también como muy rico y que está vinculado con el enfoque de competencias, ¿no? Porque el enfoque de competencias también, primero se convirtió en una moda y como que todo era competencias y de repente se empieza a satanizar porque ya no nos vayamos tanto al tema de competencias, sino recuperemos también los conocimientos más puros, en fin, ¿no? Hay que navegar un poquito entre las dos cosas, que también es muy importante. La aplicación de conocimiento es fundamental, ¿no? Entonces, esto que también se mencionaba aquí en la mesa y con algunas de las participaciones de ustedes es tener acceso a la información o a los conocimientos generados por otros no implica un aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es único, es personal, está rodeado de muchos otros factores que nos llevan a poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos incorporando nuevos elementos a aquello que ya tenemos para generar nuevos aprendizajes? Ella habla del portafolio como un ejemplo de una herramienta de trabajo. Las tecnologías son eso, son herramientas y que nos dan muchas opciones o nos dan posibilidades de simplificarnos o complicarnos la vida, porque hacer uso de ellas no es fácil, ¿eh? Hacer uso adecuado de un portafolio no es sencillo, ¿sí? Implica un aprendizaje importante, tanto para el docente como para el estudiante que lo está armando, o incluso si estamos armando un portafolio de trabajo, nuestra carta de presentación para la búsqueda de trabajos también no es tarea sencilla, pero es un reto bien importante, porque ahí podemos enlazar estos elementos de los que ella habla, de la calidad, del acceso y el nivel de costo que esto implica para poder lograr lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, como bien se mencionaba en la presentación, estamos hablando, hay que pensar en estas propuestas, en esta nueva propuesta de calidad de frontera expandida, no solamente ir más allá de las fronteras físicas, sino que ir hablar también de lo que es ir más allá de las tecnologías, incorporar elementos de calidad para crecer y formarnos de manera más integral. Y pues bueno, creo que básicamente por ahí está, que la importancia de aumentar el conocimiento significativo, hay que personalizar este conocimiento, hay que reconocer el talento que existe en las personas, sí tomar en cuenta sus credenciales, pero también ver su experiencia de trabajo o su experiencia académica para que realmente vayamos creciendo tanto como personas como en las instituciones laborales, ¿no? Entonces, no sé si dejé muchas cosas fuera, seguramente, porque se hablaron de muchos conceptos teóricos, pero bueno, es un ejercicio de síntesis y bueno, sería por mi parte todo. Les cedo la palabra por si tuvieran algún último comentario, si no, para poder pasar al cierre. Ya que me dejan cuando cojo el micrófono. Y
Me gustaría cerrar, pero siendo coherente, me gustaría que cierren ustedes. Es decir, si me permiten, me gustaría que cada uno de ustedes pensara en una palabra clave o en una pequeña frase de lo que se han quedado y que no a mano alzada, sino espontáneamente podamos ir diciendo, pues yo calidad, yo tal, o yo, no sé, algo que no tiene ni por qué ser repetido, ni mucho menos de lo que se ha dicho, pero es que entre ustedes y las preguntas creo que se ha generado realmente, pues eso, ¿no? Esta parte de la frontera, estamos ahí, digamos, en la parte, no de improvisación, pero de trabajo expandido, ¿no? Entonces, si no les parece mal, la manera de cerrar sería, pues, a modo de palabras clave. ¿Parece? ¿Sí? Rosario es realmente muy bien. Yo Así. puedo contrastar frontera con abismos. Muy bien. Encuentro enormes. No nos extenderemos, cada palabra clave sería, creo, una ponencia, ¿no? Pero, vale. Otra vez para que Bueno, yo soy muy enfática, abismos. Abismos, Ha quedado no son claro. fronteras, son abismos lo que tenemos. Sí, sobre todo porque allí sí que será ya obligado, ¿eh? Sí, yo quiero decir dos frases muy antiguas en las que se usaban. La utilidad de la educación en línea, a priori y a posteriori. La experiencia es importante, ¿sí? Nada más. Pues yo diría espacios no escolares, aprendizajes no formales. Pararnos de cabeza para ver el mundo desde otro lado, como en el yo. La unión hace la fuerza. Yo diría aprendizaje en red. Simple, muy bien. Yo diría trabajo con los docentes más profundo. Oportunidad de crecimiento. Proximidad. Proximidad. Darle voz a lo silenciado. Yo diría retroalimentación ayuda al crecimiento. reflexiona los retos. Uy, son muchas, pero bueno, atreverse, planear, experimentar, documentar, no sé, también flexibilidad en todo el sentido de la palabra. Muy bien. Acabar con la resistencia al cambio. Aprovechar las tecnologías. Aceptar retos con humanidad. Competencias transversales. Formar redes de conocimiento. Oportunidad para la inclusión social. Que aunque podemos saber hacer las mismas cosas que otras personas, cada quien tiene su manera de hacerlas. A mí me gustaría cerrar. A mí me llamó mucho la atención la parte de las open batches porque me parece una forma incluyente de evaluar aspectos que no se evalúan generalmente, ¿no? O sea, todo esto que hablábamos de cómo yo mido las habilidades que una persona puede desarrollar a lo largo de una trayectoria, cómo lo hago. Me parece que las open batches son una buena forma, ¿no?, de hacerlo. Yo decía trabajo interdisciplinario porque es importante, ¿no?, ver un tema desde muchos ámbitos. Innovación y calidad. Creo que yo me quedaría con la palabra culturizarnos en esta nueva era digital. Yo me quedaría con la palabra de complejo para una mayor calidad. Yo voy por prodiversidad, calidad con inclusión. Apertura y construir para la equidad. Necesidad de nuevos paradigmas.
Yo creo que no se saltó nadie, ¿no? Ah, perdón. Yo diría reconocer los aprendizajes no legitimizados. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no tuve suficiente con una hoja, pero tenemos una agenda tremenda, o sea, se le ha quedado eso en la cabeza a ustedes. Y otra cuestión es que realmente podríamos hacer un trabajo enorme en cada uno de ellos. Yo les agradezco porque esto ya, yo creo que es un resumen, no hace falta replicar ni nada, sino lo interesante y lo importante es, pues eso, de lo que hemos compartido, cada uno se lleva una parte y lo ha interpretado de una manera porque tiene unos aprendizajes. Entonces, esa riqueza de cada uno me ha sorprendido. Yo creo que todas, es que incluso la que es más así, que aprendizaje en red, que lo decimos tanto, pues sorprende también en este contexto, porque realmente es muy profundo, ¿no? Que lo tienes que tomar, o calidad dicho de diferentes maneras. No voy a repetirlas, pero las tengo todas. Y agradecerles esta digamos, aportación, que ha sido magnífica. Y naturalmente agradecerles a todos pues el poder haber estado aquí. Para mí realmente es una experiencia que difícil de olvidar realmente. Pues muy amable, yo acabaría aquí. Muchísimas gracias a la doctora Elena Barberá, porque realmente dejó a los colegas chinos un poco pospuestos para venir a apoyarnos en este proyecto, hacerse este espacio en la agenda, y le queremos entregar un reconocimiento por su participación. A nuestras comentaristas, a la doctora Magdalena Bosco, muchísimas gracias. Por su participación. Y pues a todos ustedes, y también, bueno, a la CUAED, que respondió a nuestra invitación, y a la FES Acatlán, que nos está haciendo favor de hacer una grabación profesional y que tendremos disponible en algún canal de YouTube, pero posteriormente. Y bueno, a la entrada les hemos solicitado que ustedes nos dejen su correo electrónico, y mediante esa vía les vamos a dar a conocer dónde está disponible la conferencia completa. Y bueno, pues por supuesto agradecer a la Unión de Universidades en América Latina, nuestros amigos recientes que hemos conocido. Muchísimas gracias por el apoyo, por darnos esta facilidad, y pues esperemos que podamos seguir haciendo más cosas con ustedes. Muchísimas gracias a todos.